Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buena noche. Hoy es día viernes 4 de noviembre del año 2022. En el año de 1949, Simone de Beauvoir escribe su libro El segundo sexo, que es considerado hoy por hoy como la Biblia feminista. El feminismo es un movimiento político que en realidad tiene muchos años más de los que nosotros pensamos. Y a través del tiempo se han ido generando varios logros y se han ido generando también varias transformaciones a nivel social. Este es el tema que vamos a tratar esta noche, el feminismo como parte del proceso de lucha social. Hoy nos acompaña Joana Sánchez, con quien vamos a estar conversando sobre feminismo. ¿Cómo estás, Joana? Hola. Bienvenida al programa. Gracias. Y muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Quería preguntarte un poco sobre los hechos históricos del feminismo, ¿no? ¿Tú conoces algo de dónde surgió o de dónde parten ustedes para seguir en la lucha hoy por hoy? Bueno, gracias por la invitación. Es importante que podamos hablar en el territorio de cuáles han sido los acontecimientos históricos que las mujeres hemos venido atravesando. Yo lo voy a hablar desde una vertiente mucho más profunda en el sentido no histórico de las militancias que hicieron en Europa, sino más bien a mí me ha interesado siempre trastocar un poco más el origen de por qué las mujeres hemos venido pasando de generación en generación por varios acontecimientos violentos, por temas que nos han trastocado no solamente el cuerpo, sino también las fibras energéticas de nuestra alma. Yo quisiera hablar de cuánto en un principio fue como el origen de las mujeres, quienes eran como el matriarcado estaba tomando mucha voz en este proceso del origen de la tierra, o sea, de cómo empezó a co-crearse la tierra, por qué el hombre tenía que ir a la casa, por qué la mujer tenía que tener la sabiduría y el conocimiento de la tierra, y cómo ahí empezaron a descubrir por qué la importancia del cuerpo dentro de estos contextos. Es así que nosotros hemos venido como atravesando varios procesos en donde nos hemos reconocido, nos hemos autorreconocido como mujeres que gestamos, que co-creamos no solamente hijos, sino también gestamos ideas, gestamos esta conexión con la tierra justamente para el reconocimiento de cuáles han sido el poder de las plantas medicinales, de cómo es la gestación de los 9 meses cuando estamos embarazadas. Ese ha sido un proceso importante y cómo eso se ha venido impuesto por el hombre. Cómo después del matriarcado, el patriarcado viene a imponerse justamente para generar una nueva conciencia y un nuevo vínculo dentro del planeta. Tú has demarcado una fecha histórica, sin embargo me parece que esto viene de mucho detrás, o sea, si hacemos un análisis incluso de la Biblia, nos damos cuenta de que hay un hay enormes develaciones con respecto a cómo eran los vínculos entre hombre y mujer, de cuando habían violencias, por ejemplo, de los hermanos de sus maridos, y si no gritaban, por ejemplo, las mujeres, si es que ellas no hacían el acto de gritar que la estaban violentando, no les creían. Eso está en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces no quisiera como puntear fechas, primero porque hay mujeres mucho más militantes que tienen un reconocimiento. Como te había dicho yo desde un principio, mi lugar es desde ser gestora cultural, ser artista, y que la militancia me ha atravesado justamente porque es importante que nosotros pongamos la voz. Entonces yo creo que todo este bagaje de empezar a reconocer el cuerpo de las mujeres dentro de todos estos periodos hacen que nos demos cuenta de que las capas son mucho más profundas de violencia y que nosotros estamos de alguna forma haciendo un movimiento mediano para que podamos ser conscientes, la humanidad, de que es importante empezar a tener un contexto en el que podamos vivir dentro de los iguales, ¿no? O sea, como esta categoría de la igualdad, del respeto por pensar yo distinto a ti, y así innumerables pensamientos ideológicos que tienen los seres humanos acá. Así es.
Tú has mencionado, ¿no? Claro, el movimiento feminista viene de muchos años atrás, sería como muy difícil, ¿no? Plantearnos una fecha, origen, y hay varias olas, ¿no? Se habla de una, dos, tres olas del feminismo que han conseguido algunos logros en las sociedades o en la actualidad donde las mujeres les tocó vivir, ¿no? Y en su contexto también. Y tú tocaste un tema como muy importante, ¿no? El tema de la Biblia y la religión. En la religión se habla como de la mujer nación o de la costilla del hombre o algo así en la Biblia. ¿Y qué piensas de esto? ¿Crees que a partir de ahí surge también esta desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Y será que es verdad, ¿no? Que las mujeres tienen no sé, este prejuicio de ser como pecadoras, según la religión quizá? Claro. Yo respeto mucho las consignas de la espiritualidad de los seres humanos, o sea, de hombres y mujeres. Sin embargo, sí cuestiono el hecho mismo de que primero la Biblia está escrita por hombres, no por mujeres o sacerdotisas en este caso, si es que lo fueran. Y por otro lado, toda la carga de contenidos o de conocimiento que la Iglesia ha hecho dentro de una sociedad. Entonces yo creo que hay muchos cuestionamientos frente a eso, lo hemos naturalizado lastimosamente, pero me parece que ha sido de suma importancia empezar a rever todo lo que está escrito en la Biblia. Es importante que la Biblia, si bien fue un símbolo, sigue siendo un símbolo dentro de un territorio, sobre todo en un territorio en el que el conservadurismo es amplificado por dos, podamos empezar a repensarnos con respeto, porque también de lo poco que he venido entendiendo, la Biblia también tiene algunos símbolos en donde devela el trabajo de la mujer dentro de esto, ¿no? O sea, cómo la mujer también empezó a tener un poder fuertísimo dentro de militancias, o sea, sin poner esas categorías, sino dentro de acompañamientos a discípulos, dentro de los recorridos, con Jesús, por ejemplo, o como con Moisés también las mujeres tuvieron un importante, o sea, fueron importantes dentro de estos contextos. Entonces, yo creo que si le vamos dando la vuelta un poco a que si bien fuimos costilla o no del hombre o de Adán o Eva, busquemos otras maneras de empezar a resignificar a la vida. Repensar la religión, ¿cierto? Que sea más justa o más armónica una religión. Sí, es que el feminismo lo que quiere es que no nos dividamos, porque si no terminamos haciendo lo mismo que hace el patriarcado. Así es. Para mí lo más importante es que entremos en reflexión, o sea que acá como compañeros y compañeras podamos hablar de cuáles son nuestros puntos de vista frente a la iglesia, frente a las instituciones de poder, frente a los espacios públicos, frente a las micropolíticas en donde nosotros nos movemos, porque vemos que en los microdetalles está naturalizado el machismo, incluso las mismas mujeres estamos generando, reproduciendo una violencia sistemática. Así es. Ajá. Hay personas que piensan que feminismo es lo contrario de machismo. ¿Qué respondes tú ante eso? Feminismo es contrario a machismo. Por ejemplo, el machismo es, no sé, una postura superior a la mujer, o no sé, de maltrato, de violencia. Y hay gente que cree que sí, que está mal el machismo, pero también está mal el feminismo porque es lo contrario al machismo. Me parece que incluso tenemos que cuestionar eso. Yo soy de la idea de que nosotros estamos cambiando, estamos transitando un nuevo tiempo, una nueva era, estamos transitando incluso un nuevo modo de vincularnos y de hablarnos. Me parece que tenemos que empezar a ser cada vez más responsables de nuestra palabra, porque nuestra palabra decreta cosas, tiene muchísimo poder porque tiene una energía vital nuestra palabra. Entonces yo creo que la pandemia lo que ha venido es a encerrarnos para empezar a rever las cosas y a poder salir justamente para empezar a ver qué es lo que ha venido pasando durante los años anteriores y cómo vamos a empezar a interactuar. Entonces creo yo que el machismo o el patriarcado ya cumplió su ciclo y es a través, han sido
para mí ha sido como súper potente ver que el machismo, que es igual a sistema, que es igual a capitalismo, que es igual a extractivismo, ya no está funcionando. Entonces necesitamos empezar a entender que no necesariamente es apropiarnos de la categoría o de la palabra feminismo, sino empezar a entender que el feminismo está integrando un montón de cosas. No es solamente las violencias, los femicidios, sino también estamos integrando lo distinto. Colectivas LGTBIQ+, las trabajadoras sexuales en otros países se sienten identificadas con las luchas feministas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de orientar nuestra ideología es justamente a poder incluir a todas las minorías, a sectores o colectivos o sociedades obreras que han estado muchos años olvidadas y en donde la violencia ha sido pero brutal para esa gente. Y también pensando no como mujer, como el feminismo blanco, sino como un feminismo mestizo. Y más aún, pensarnos un feminismo transfronterizo, en donde estamos viendo realidades completamente distintas a las que están pasando Cuenca, a la que está pasando Ibarra, porque en Imbabura es otra cosa. O sea, el feminismo indígena, por ejemplo, debe ser, o la militancia de las mujeres indígenas debe ser distintas. Y acá hemos hecho bastantes reflexiones con respecto a cómo las mujeres en el campo también tienen divergencias con respecto a la urbanidad de acá en Tulcán. Entonces creo que tenemos que empezar a ver que ya sí, el patriarcado ha sido re violento con nosotras, con las minorías, y que necesitamos empezar a ver cuál es otro modelo de convivencia. Y ahí es donde el cuerpo de las mujeres está siendo confrontado, reflexionado, analizado y puesto en cuestión, ¿no? Hay algunos logros que se persiguen, ¿no? Porque como tú lo mencionas, ¿no? El movimiento feminista está en una transición constante para lograr buscar otro modelo no sé si decir que se contraponga al machismo, que sea más justo en la sociedad. Y se han conseguido algunos logros que se propusieron, ¿no? Como, no sé, el trabajo, el sufragio, el estudio en las mujeres, ¿no es cierto? En el siglo XXI, en el año 2022, ¿cuáles serían esos nuevos retos a conseguir y a seguir luchando desde el movimiento feminista? Me parece que lo que estamos queriendo hacer, por lo menos desde una franja más localizada, desde la georreferencia, es que podamos poner el cuerpo a las militancias, de que podamos hacer voz de las sin voz, de las personas que ya no están presentes, de las mujeres quienes ya no están luchando por sus propios derechos. Y creo que lo más importante es que tratemos de ser conscientes de que la violencia existe, de empezar a reconocer implica que es súper incómodo. Entonces yo creo que el 2021 y 2022 marcó una herida abierta, porque no solamente la pandemia nos vino a reconocer como una especie de, o sea, como nos dio el espacio de empezar a autorreconocernos, sino también empezamos a ver que hay crisis no solamente laborales, sino hay crisis emocionales que hay que empezar a tratarlas, que los vínculos realmente son importantes, que la comunicación es importante, y que las mujeres, no solamente porque somos sensibles o vulnerables, estamos catalogadas como el sexo débil, porque hay mucha fortaleza en esa vulnerabilidad. Realmente la vulnerabilidad es un acto político. Entonces yo creo que si empezamos a ver pequeñas cosas o destellos las mujeres frente a tanta violencia que está hacia afuera, es bastante importante. Entonces yo, por ejemplo, lo que pienso desde esta realidad es que ya el hecho mismo de que hayan salido un montón de casos de violencia, desapariciones de mujeres, que muchas de nosotras sufrimos acosos laborales muy densos cuando estábamos trabajando, o siguen trabajando compañeras que están viviendo este tipo de procesos, ya es bastante.
O sea, y que los digamos, los podamos verbalizar y podamos no hacer un acto violento, sino realmente poner en símbolo y hacer un gesto político de esto es importantísimo. Entonces, creo que salir a las calles ha sido una cosa súper importante, que no es solamente ser una feminista del escritorio. O sea, a mí me parece que la militancia tiene que estar en las calles, y yo creo fervientemente de que las calles tienen historia, que las calles no tienen que callarse, y las calles justamente no se van a callar porque la gente tenemos que empezar a sacar nuestra voz. Entonces, creo que medianamente en estos 2 años estamos siendo conscientes de eso. Hay muchos países en Latinoamérica, por lo menos yo, habiendo vivido varios años en Argentina, me di cuenta de la oleada, de la empatía que tiene la gente para salir a las calles. O sea, el feminismo allá me atravesó un montón, al igual que cuando estuve en México, que son 2 vertientes distintas, pero que la empatía fue el denominador común de mi análisis frente a estas militancias. Entonces es como, no quiero salir solamente para protagonizar, yo quiero salir porque realmente me duele esto que está pasando. Entonces, si nos damos cuenta de que sí, nos está doliendo las pérdidas de muchas mujeres que nunca las conocí, pero que me atraviesan porque puede ser que me llegue a pasar a mí o le pase a un ser cercano, que ojalá no pase eso, ya es bastante, es muchísimo. Entonces, vamos de a poco, pero creo que vamos cimentando conocimiento. Me parece que eso es lo más importante. Carol Hanisch y otras autoras mencionan que lo personal es político, ¿no? ¿Qué referencia tiene esta frase para ti y tu lucha? Sí, ha venido actualizándose para mí. O sea, lo personal es político, lo íntimo es político, el descanso es político. O sea, me parece que es un acto de resistencia, lo íntimo, lo personal, es un acto de resistencia, es resistirte al tiempo sistemático del capitalismo. Que si estás acostada porque estás con dolor de menstruación y no puedes salir porque te inmoviliza el dolor, eres improductiva, no sirves para nada, y el autoboicot o el boicot de la gente que está a tu alrededor, si no tienes una buena red de contención, termina cayendo en el sistema de reproducción, diciendo, bueno, entonces me tengo que tomar Femen, yo tengo que hacer esto. Entonces, creo que este nuevo concepto actualizado en la actualidad implica aprender a resistir, a empezar a autocuidarse, porque el autocuidado es importante en el íntimo, porque de lo contrario no te conoces y sigues en la oleada de las ovejas, ¿no? O sea, sigues a la manada, haces lo que los demás dicen, y es todo un sistema de reproducción. Entonces, violentas tu cuerpo, no te puedes reconocer qué es lo que está pasando en tu sentimiento, por ende no vas a tener voz para poder protestar o decir qué es lo que te está pasando. Entonces creo que si partimos de la molécula, que es nuestro cuerpo, que es lo que nos está pasando, podemos empezar a entender todo el sistema de cómo estamos reproduciéndonos y cómo yo en toda esta oleada me relaciono, cómo me relaciono con todos. Entonces creo que sí es importante que podamos empezar a generar mucho más el acto de lo privado o lo íntimo es político. O sea, es importante que yo pueda encarnar realmente eso para no dejarme llevar por las redes sociales, por los medios de comunicación tradicionales y dejarme en el afuera cuando lo importante es saber cómo estoy. Así es. Uh-huh. Otra de las cuestiones y luchas del feminismo es, como tú lo mencionas, ¿no? Que el cuerpo íntimo de la mujer sea decisión íntima o propia de la mujer. Y una decisión propia de la mujer es la decisión de reproducirse, no reproducirse y también de abortar. Hay una frase que dice que ser feminista es apoyar el aborto. ¿Qué piensas tú de esto? El aborto para muchas mujeres que hemos atravesado estos procesos, porque también es una decisión personal y en esa decisión personal uno termina realmente creando una ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia del aborto que fue clandestino y casi me muero, fue muy doloroso y nunca tuve una red de contención, porque al hacerme clandestino, que me hizo una persona que conocía medianamente del proceso, no me explicó cuál era el post. Entonces yo creo
que mucho más allá de que estamos matando vidas, de que nosotros estamos incitando a las mujeres a que sigan teniendo relaciones sexuales sin cuidarse y que el aborto sea también un modus vivendi del sistema, no, para mí no va por ahí. Yo siento que, por ejemplo, desde mi experiencia personal, porque no puedo hablar sino más de mi autorreferencia, es que es importante que haya salud pública que te garantice, no solamente cuando estás enfermo del estómago, cuando te tienen que operar, cuando estás con una fuerte enfermedad en donde tienes que tener un proceso de acompañamiento médico, sino también en el poder de decidir si es que yo quiero o no tener una vida. Y en esto hablamos de los métodos anticonceptivos que muchas veces son prohibidos en las sociedades también. Sí, y también el poder yo tener un conocimiento mucho más allá de saber si es que yo quiero gestar vida o no quiero gestar vida. Yo lo hice a mis 19 años en donde este tema no se hablaba, era más un mito. Hay experiencias de otras compañeras donde las tuvieron que exorcizar, o sea, unos temas muy heavy, o sea, muy preocupantes. Entonces, yo sí avalo, yo apoyo esta militancia del aborto justamente para que seamos más conscientes, porque cuando ya después uno aborta se da cuenta de un montón de cosas que tiene que investigar. Entonces, ahora es más accesible, ahora ya hay más información, tienes más redes de acompañamiento, sabes que si es que por A o B circunstancias necesitas entrar a un hospital, el hospital te garantice que debe darte información del proceso. Lastimosamente en Ecuador tenemos aprobada la ley del aborto por violación. ¿Y qué pasa cuando existen mujeres que no las violaron, pero que no quieren ser mamás por distintas circunstancias, porque tienen muchos hijos, porque realmente no les da la economía para poder sustentar, porque son adolescentes la mayoría? Entonces creo yo que todas esas cosas se tienen que ver, no solamente el hecho de ser mujer libre y poder, sí, va la libertad desde ese lugar, pero me parece que la salud sexual y reproductiva es importante, y no necesariamente con los anticonceptivos. Es saber el ritmo del ciclo de uno y estar resguardada también, porque sí es verdad, el aborto se aprobó por violación, que la mayoría de las mujeres hemos venido atravesando eso, que es tan duro para nosotras las mujeres tener que verbalizarlo y decir, pero si me violaron, entonces ¿cómo? O sea, ¿cómo sostengo todo esto? Claro. Entonces, creo que necesitamos ir hablando por capas del aborto. Y no atacar directamente al tema nuclear que implica yo matar una vida. Porque creo que lo que tenemos que empezar a pensarnos es, justo ayer hablaba con una compañera, es despenalizar la conciencia, es empezar a trabajar con la culpa que produce, por más que tú no estés pensando en el aborto, la gente ya incluso la sexualidad produce culpa. Exactamente, o sea, el placer produce culpa. ¿Por qué? Porque la iglesia nos castró en pensamiento, nos encarceló en pensamiento, que si tenemos sexo libre o con varias personas o con mi pareja, no puedo disfrutar, cuando no es así. O solo es para la reproducción el sexo. Exactamente, yo por lo menos lo que he empezado a entender es que necesitamos entender que el cuerpo tiene que empezar a atravesar varias capas, entre esas la culpa, el miedo, y empezar a ser conscientes de cuál es mi postura frente a la sociedad con respecto al aborto. Sí, hay diferentes posturas feministas también, ¿no? Y hay también personas que defienden el proceso o están en contra, ¿no?, del machismo, de todo lo que ha surgido frente a la violencia, pero se consideran antifeministas o se consideran fuera del movimiento feminista. Y creen que el movimiento feminista es un movimiento únicamente político de izquierdas y nada más, o sea, no sé. Es interesante eso que planteas, porque sí es verdad que tiene una postura ideológica, pero ahora por lo menos yo voy entendiendo de que hay una hibridez política,
que estamos viviendo y atravesando una hibridez, porque hay gente de izquierda que se ha llenado la boca diciendo que son de izquierda y terminan hablando de religión, hablando o sea, colocándose desde una postura de fe. Entonces es como que hay un cortocircuito cuando uno dice, no, pero la izquierda piensa en esto, no piensa en esto. Entonces creo yo que esta crisis justamente que estamos atravesando en esta nueva era implica empezar a rever cuáles son estas mixturas o los pliegues que empiezan a develarse dentro de los contextos ideológicos. Entonces, creo yo, por ejemplo, hay una experiencia interesante en Colombia con respecto a las ideologías políticas. Hay una compañera que es de izquierda, pero no deja de tener su devoción con las vírgenes, por ejemplo. Y ella forma parte de un colectivo político interesante que se llama Católicas por Derecho a Decidir, que estuvieron dentro de la ley del aborto para las 24 semanas en Colombia, en Bogotá. Entonces, ella desde su cercanía me plantea eso. Justamente ellas han develado mucha información y han sacado muchísima información de la Biblia para poder empezar a inducir el conocimiento a mujeres que realmente se sienten de derecha y que están en contra del aborto y que son pro vida, diciéndoles y justificándoles cuál es la postura y por qué en la iglesia, entonces en las notas de la Biblia, enuncian ciertas cosas que son contrarias a las que ellas piensan. Entonces, por eso te digo, yo no puedo tener una postura en contra de la Biblia, ni tampoco a favor, sino empezar a abrir un espectro de análisis para que podamos empezar a entender de que no estoy en una posición de izquierda o de derecha. Bueno, entonces empecemos a analizar cuál es mi ideología en sí, para que esa rigidez que es sistémica, que es súper patriarcal, no nos atraviese. Y tampoco quiero decir que con eso vamos a vivir el club de amigos y que podemos decir lo que quiera, sino más bien empezar a ver de todo este engranaje de información cuál es mi posición y cómo yo me voy alineando a esa información, ¿no? Cómo voy empezando a buscar mi eje de resonancia frente a ciertas políticas que no implican ni izquierda o de derecha. O sea, me parece que hay que empezar a repensar eso. Hacemos una pausa para un cafecito. Sí. Yo estábamos comentando entonces, ¿no? De que el movimiento feminista no es como solamente una rama muy estructural. Y yo recuerdo aquí a Simone de Beauvoir, donde dice que es importante y es urgente generar una comunidad, ¿no? Porque hay una comunidad de fútbol donde la gente se identifica con algo, donde hay una comunidad, no sé, de un grupo de, por ejemplo, el magisterio, la docencia, son grupos que son comunidades ya muy fortalecidas. Sin embargo, el feminismo también como que le cuesta unirse, no sé, porque hay diferentes ramas, diferentes puntos, diferentes problemáticas y realidades. Entonces, ¿cómo trabajar frente a esto para que se vuelva una comunidad y desde ahí se pueda luchar y transformar las leyes también? Me parece que si nos damos cuenta de que el feminismo es diverso, de que el feminismo tiene pliegues, que el feminismo no está netamente estructurado a una base dura, heteronormativa. O sea, cuando empezamos a entender y a deconstruirnos, que me parece que también es una palabra súper política, la deconstrucción, y justamente esta categoría de la deconstrucción lo que ha hecho es como empezar a repensar los nuevos modos en cómo nos empezamos a empezamos a relacionarnos nosotros con nosotros mismos. Entonces creo yo que vamos a empezar a hallar ciertas capas. O sea, yo de hecho no lo veo como se tiene que configurar el feminismo para crear una cosa como sólida, como una oleada de gente que está apoyando, sino más bien qué bueno que existan texturas en ese feminismo, que no solamente sean las antropólogas, que no sean solamente las ginecólogas, las médicas, sino que seamos varios y varias hablando sobre el tema del feminismo. Claro. Y que en ese autorreconocimiento de que tenemos conocimiento en ciertas cosas, pero en otras no, eso es bastante ya. Entonces yo creo que la apertura a esta militancia implica justamente integrarnos desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Hablaste de un punto importante que es la deconstrucción.
cómo trabajar con las personas, con hombres y mujeres que se han creído la filosofía machista y están enfrascados en eso y no quieren salir, porque como hablábamos anteriormente, Foucault, ¿no? Donde hay resistencia, donde hay poder hay resistencia y es muy difícil de construir, como tú lo mencionas. Sí, me parece que estamos haciendo un enorme trabajo, tanto las mujeres como las colectivas LGTBI, mujeres trabajadoras sexuales, gente que está trabajando netamente espacios en donde nosotros no nos hemos podido sentir identificados. Yo creo que los hombres tienen una tarea ardua, amplia. Me parece que así como las mujeres empezamos dentro de una carpa, hicimos círculos de mujeres, estamos haciendo como un tratamiento de autocuidado, estamos yendo a terapeutas, a psicólogos. Es importante también que los hombres también empiecen a atravesar su vulnerabilidad. No porque naciste hombre no tienes que llorar. No porque naciste hombre tienes que ocupar una categoría de fuerte, de ser el hombre de la casa, de mantener un hogar. Creo que cuando uno ya se desarma y se hace vulnerable a uno mismo, empezamos a hablar de un igual. Entonces creo que la tarea es de los hombres, no sé cómo, porque es un reconocimiento también de la masculinidad. Hablamos de nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades lo que implican es empezar a hallar sus nuevos modos de cómo autocuidarse, de cómo reverse a sí mismos para que puedan empezar a relacionarse con los y las otros, ¿no? Que es una palabra que el tema de la inclusión en el lenguaje también incomoda, pero también estamos en ese momento, ¿no? Estamos en un momento en donde el lenguaje también tiene que moverse. La Real Academia de la Lengua también es una Real Academia estructurada, dura, rígida, y que hay enormes discusiones frente a eso. Yo creo que justamente el acto de resistencia implica el lenguaje. O sea, un acto político implica empezar a incorporar palabras incómodas en la sociedad. La tarea del feminismo también es incomodar. Es incomodar a la sociedad. Es incomodar, sí, justamente para empezar a movernos, o sea, empezar a decir, a ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y esa también es una tarea del hombre. O sea, el hombre también tiene que asumir muchísimas cosas que ha dejado sueltas. Entonces, las nuevas masculinidades o la deconstrucción de lo que implica ser hombre es una tarea que la tienen que hacer, ¿no? O sea, es una tarea para empezar a incluirnos. Y por lo menos yo creo en un feminismo inclusivo, en el que el hombre también está integrado en esto. Porque de lo contrario terminamos también dividiendo, ¿no?, la ideología y no permitiéndote que ingreses a los conocimientos que yo tengo o a mi vulnerabilidad, cuando eso nos hace más humanos. Exacto. Hablemos un poco de los procesos que estás tú impulsando a nivel local ya y a nivel zonal, ¿no?, en este sector, porque he visto que estás en Pasto, quizás te he visto en Quito moviéndote, aquí en Tulcán, y bueno, se ha tenido frente a estos hechos lamentables de feminicidios, se ha activado nuevamente en los grupos feministas y es una buena forma como de, no sé, reintegrar a más personas que quieran unirse a la lucha. Y tienes planificado una agenda también, ¿no? Coméntanos un poco de todo lo que has estado haciendo y de este proyecto nuevo que lo vas a hacer en este mes. Bueno, creo que la militancia ha venido por resonancia y por empatía. Yo siento que el tema de los feminicidios, de las violencias y los acosos que hemos vivido las mujeres, necesitamos empezar a develarlos para que realmente empiece a marcar un poco la resonancia, el dolor social, para que la gente pueda empezar a salir a las calles y también impulsar y sensibilizarse frente a esto. La militancia acá en Tulcán específicamente inició en el 2019 específicamente, haciendo performance, que es lo que a mí me gusta. He tenido afinidad y empatía con algunas colectivas de Argentina, quienes me pidieron y me invitaron que formara parte de creaciones performáticas en distintos territorios
para empezar a hablar del cuerpo de las mujeres en contextos de violencia, ¿no? Entonces, a partir de eso hicimos un performance en el Parque de la Independencia con unas compañeras a las que les invité. Fue súper potente, mucho más allá de que hagamos una puesta en escena en donde vaya gente. Y justamente el acto performático es la voz, el cuerpo, y es incomodar, hacer cosas distintas de lo que cotidianamente se hace en un espacio público. Claro. Entonces, ese performance fue súper potente, y a partir de ese surgieron algunos otros acompañamientos que fueron durante la pandemia, y creo yo que eso lo que demarcó fue tener una red de compañeras que estén afín a ciertas problemáticas locales, y de alguna forma siempre me he sentido en resonancia con Colombia, ¿no? Las compañeras también tienen una militancia interesante, súper potente, hacen eventos que justamente están demarcando y que acá en Tulcán es tardío, ¿no? Es súper, son como también destellos de actividades y luego como que se difuminan. Yo he tenido la oportunidad, y le conocí a una compañera cuando estaba viviendo en Argentina, por Meet, nos conocimos con una compañera que tiene un evento importantísimo en Pasto, que se llama Voz de Vida, que es justamente un encuentro en donde honran a la Pachamama y hacen eventos justamente para hablar de la mujer. Y eran en épocas del 8 de marzo. Entonces yo fui voluntariamente y les acompañé en el proyecto en el 2018. Estuve todo el evento acompañando, haciendo voluntariado. Y eso para mí fue importantísimo, porque ahí uno se da cuenta del nivel de militancia a 1 hora y media. Entonces, a partir de eso empecé a unir cables con gente de Colombia, de Ipiales, empecé a conocer muchos contactos de mujeres que están militando desde sus propias trincheras, están haciendo actos políticos, y que eso a mí por lo menos me ha ayudado un montón. Así que con ellas estamos armando, con las compañeras específicamente de Ipiales, que las conocí en el 2020, a inicios del 2020, justamente para empezar a ver cuáles son nuestras problemáticas transfronterizas, ¿no? Y hemos hallado algunas. Como les había comentado en algunos espacios, hay muchas mujeres adolescentes que se practican el aborto en Ipiales, porque irte a Quito o irte a Ibarra resulta todo un protocolo, que acá pasas a 10 minutos y encuentras un hospital en donde sí te puedes hacer la práctica cuidada. Ciertas cosas como el tema de la movilidad humana en mujeres, y que mujeres en movilidad humana también han recibido violencias. Entonces, ser empáticas frente a este tipo de contextos nos habla de un territorio que está sufriendo cosas también. No solamente estamos pasando a Ipiales para consumir, sino que realmente también están pasando cosas de las cuales nosotros no nos estamos haciendo cargo, y lo que hacemos es como generar un poco más de odio al otro. Y como es colombiano, entonces yo no tengo que llevarme bien porque es colombiano, y porque los colombianos son un sinónimo de ladrones, de estafadores, y igual los venezolanos, ¿no? Ya vienen con una carga súper fuerte. Entonces creo que despercudir un poco y ver que podemos empezar a ayudar, eso es importante. Así que bueno, frente a todo esto vamos en noviembre a realizar una actividad que es la Semana de la Erradicación de la No Violencia. Iba a ser desde el 22 al 25, van a ser 4 días de activismo transfronterizo, en donde el 22 y el 23 van a haber conversatorios súper potentes en las 2 universidades, tanto de Tulcán como de Ipiales. Y en la tarde nos vamos a enfocar específicamente a trabajar con activistas, es decir, con lideresas, activistas, que estamos nosotros siendo las voceras de qué implica el feminismo en nuestros territorios, y que estas redes de acompañamiento, por ejemplo, en el aborto, deben cuidarnos y protegernos también. Entonces, pautas de acción de cuidado a nosotros, porque puede ser que haya una sentencia por acompañar abortos a adolescentes, por ejemplo. Entonces, creo que esos temas necesitamos hablarlas, entonces es como un grupo mucho más cerrado para la tarde, pero abierto igual a que la gente sepa en qué implica ser un activista, por ejemplo. Y luego el jueves hemos abierto en los 2 espacios una feria con enfoque de género, donde las compañeras y los compañeros pueden vender sus productos. Vamos a visibilizar espacios culturales independientes que parece que son interesantes, que son importantes en nuestro territorio. Y el viernes vamos a cerrar con el 25N, que va a ser un plantón acá en Tulcán, y la marcha en sí de Ipiales, con la batucada.
que la batucada también ha sido un gesto político que lo han creado las compañeras y que ha sido importante también que nosotros empecemos a invitarlas y que empecemos a marcar una tendencia transfronteriza, ¿no? En ese compartir. Esta es la Juntanza Feminista Transfronteriza. ¿Ese sí. se llama el evento o...? Sí, nosotros nos hemos catalogado así, yo por lo menos creo que somos una colectiva de juntanza, ¿no? Porque no es juntada. Juntanza es un acto político, es una palabra que también deconstruye lo que implica estar hablando de esto, porque no nos tomamos un café para hablar de otra cosa, o del amor romántico, sino estamos hablando de cómo vamos a accionar cosas que nos atraviesen. Así es. Perfecto. Para ir finalizando ya esta pequeña conversación, ¿cuál sería el mensaje que pudieras darnos aquí en la ciudad de Tulcán, en Ipiales, donde nos miren frente a esto? Si podemos unirnos, hay gente que muchas veces desconoce, ¿no? Dónde unirse, a quién acudir, a qué redes sociales seguir, dónde obtener información frente a lo que es el feminismo. Y justamente lo que tú dices, ¿no? Los colectivos, aquí hay varios colectivos, Red Mujeres 04, Manifiesto Juvenil, Tejiendo Memorias, y nosotros que pertenecemos a Les Comunes. Entonces, ¿qué nos puedes mencionar frente a esto? ¿Cómo haces la invitación a una mujer que quiere conocer? O a un hombre. Sí, yo creo que es importante que podamos formar parte de un conversatorio o dos, o los que nos hagan resonancia, nos hagan sentido, como para saber que estos espacios son realmente de mucha apertura, que también empecemos a indagar, que tengamos una capacidad de discernimiento en las redes sociales, y que si tenemos unas redes en donde hay colectivas de mujeres, sepamos cuáles son, o sea, como nos demos el tiempo de empezar a indagar cuáles son, qué tipo de filosofía o ideología evocan, hacia dónde están dirigiendo las publicidades o la creación de posts, porque yo creo que la creación de artes también tiene mensajes subliminales, ¿no? Hay símbolos que empiezan a develarse también en los mensajes que leemos o vemos. Entonces yo creo que tenemos que sentirnos como en resonancia del mensaje que nos llega y que no nos neguemos esa resonancia, sino vayamos para ver qué pasa. Yo creo que el que no, ¿cómo es que saben decir el dicho? El que no pasa, no cruza el río, es como si yo no me arriesgo no voy a saber qué es lo que va a pasar. Claro. Entonces, quién sabe y te sientas empático, empática a estar en estos eventos y puedas colaborar desde donde tú puedas, porque no es una exigencia, sino es como lo que te nace, está bien, y eso es lo que nosotros queremos, que sea más orgánico, la juntanza sea orgánica, no sea impuesta, ni controlada, ni manipulada, porque ya sabemos que eso viene del otro lado, sino más bien como que todo sea y se dé, y que podamos abrirnos a la posibilidad del error, porque queremos todo siempre. Exacto. La perfección. Entonces yo creo que eso también es sistémico. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de empezar a tener pruebas y errores, a equivocarnos. Estamos en la vida para atravesar todos los umbrales, y eso me parece que es lo más potente. ¿El feminismo es una lucha de clases? Sí. Es ser conscientes de que hay una lucha de clases. Es ser conscientes de que estamos viviendo tiempos de mucha discriminación. Entonces el feminismo habla de eso justamente para debatir y ponerlo en cuestión. Cuando yo pongo en preguntas de esto, realmente me atraviesa, me toca, y yo qué hago frente a eso. Entonces creo que hay muchos privilegios, lastimosamente, o sea, yo hablo desde un lugar de privilegio. Hay muchas mujeres y hombres que también que no tienen lo que tengo yo, que no son voz de lo que yo de los cuales quisieran serlo. Entonces creo que sí necesitamos que gente de las minorías nos empiecen a hablar. Sí. Te agradezco mucho por este conversatorio, por tu conocimiento y por esa lucha constante que tú tienes ya. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Nos encontramos en la siguiente semana. De a poco vamos a ir reactivando el programa. Así que muchas gracias a todos nuestros seguidores y seguidoras.